porque tú, Señor, estás con nosotros aquí en esta tarde, Señor. Dios mío, sabemos que tu presencia, Señor, está en este lugar, Señor. Por eso queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, estudiando tu palabra, Señor, para que seas tú quien nos dirija, quien nos guíe, Señor, quien maneje todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor. Queremos que tú tomes el control de todo, Señor. Gracias por ello, Señor, porque sabemos que si tú tienes el control de todo, todo va a salir correcto, Dios mío. Gracias te damos por esta tarde, porque tú nos has permitido estar aquí, Señor. Tú nos has permitido, Señor, el poder reunirnos y el poder seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, Dios mío. Señor, te damos las gracias por ello, Señor, y te pedimos que bendigas a los aquí presentes, Señor. Que tú prepares nuestros corazones para esa palabra que tienes para hoy, Señor, sea de bendición, sea como esa semilla que dé fruto a su debido tiempo, Señor. También te pedimos, Señor, por la retransmisión, Señor, que esas personas que no han podido venir por diferentes motivos les pueda llegar también a través de la tecnología, Señor, te pueda llegar este mensaje, Señor. Señor, unge tú todo, Señor, la retransmisión, todo lo de que sea aquí esta tarde, Señor, que vaya acompañado de tu poder, Señor, del poder del Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Señor. Llévate tú toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 16, versículos del 22 al 24. Mirad, hay algo que he aprendido en esta tarde. De alguna forma Dios me hablaba referente a estos versículos, porque son versículos que hablan de hermanos. Ya Pablo está llegando al final de la carta y ya, aunque ya lo había hecho, había saludado a varios hermanos que habían trabajado con él. Aquí ya termina también pues saludando a estos hermanos, ¿no? Y de alguna forma pues yo he recibido algo de parte de Dios que con estos dos versículos, bueno, estos tres versículos, pero sobre todo con los dos que habla de estos hermanos en la fe, que eran colaboradores de Pablo, ¿verdad? Y eso va a ser un poco la conclusión que vamos a llegar luego. Os voy a contar lo que yo he podido aprender, aunque tienen gran enseñanza, porque dice la palabra de Dios que toda palabra de Dios es inspirada por Él. O sea, que es soplada por Él, o sea, que viene de Él. Entonces, muchas veces leemos estos versículos, por ejemplo, el 22, el 21, Romanos 16, 21, dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. El 22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. El 23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y luego ya el 24 ya es una alabanza final hacia Dios, hacia el Señor. Y dice, la gracia de Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y da la sensación muchas veces que estos versículos los pasamos de largo, porque como que no tienen una gran enseñanza, ¿verdad? Y tienen su enseñanza, Y aparte de lo que podamos conocer de ellos, que es lo que vamos a ver hoy, lo poco que he podido ver de ellos, sobre todo de algunos de ellos, ¿no? Pues en general tienen una enseñanza para mí muy especial para la iglesia. La semana pasada Pablo concluyó el estudio, lo concluyó con una breve advertencia, si recordáis, sobre los falsos maestros, invitando a los hermanos a estar alerta para mantener la sana doctrina, mostrando que los falsos maestros no sirven a Dios, sino a sus propios intereses, ¿no? Como lo señalaban sus frutos. Por tanto, decía Pablo que es deber de los cristianos permanecer en la verdad, en la confianza de Dios y en su gracia, ¿no? Hoy vamos a ver la despedida que Pablo realiza recordando a unos hermanos en la fe
que destacaron por su fidelidad y servicio en la obra de Dios. Al final de la carta de Romanos, a los romanos Pablo no solamente está pasando lista, ¿no? Estos versículos son como los créditos al final de una película. ¿Ves? Vemos una película y al final salen las letras esas que se llaman créditos, ¿no? Que nos muestras quiénes están detrás de la cámara, apoyando el ministerio en este caso, y cómo el mensaje de Jesús se está uniendo a personas de trasfondos diferentes opuestos, ¿no? En este versículo vemos tres cosas muy importantes. Fijaros, primero, que Pablo está hablando de que es una comunidad diversa, ¿no? Tienen a un tesorero de la ciudad, un secretario, había judíos, gentiles y sobre todo jóvenes líderes, como era Timoteo, ¿no? La fe de estas personas rompió las barreras sociales del Imperio Romano, porque las barreras sociales que tenía el Imperio Romano eran ciudadanos romanos, esos eran los principales. Luego estaban los extranjeros y luego los esclavos, ¿no? Y aquí Pablo con esto está rompiendo esa barrera social, ¿no? Luego también la segunda cosa, que la familia, la iglesia, esta iglesia de la cual está Pablo, no pone el nombre de la iglesia, pero damos por hecho de que era una iglesia, porque había 5 o 6 cristianos y entonces está formada esa iglesia, ¿no? Y esta iglesia era una familia. El uso constante, fijaros, de términos como colaborador, pariente y hermano, refuerza que para Pablo la iglesia no era una institución, sino una verdadera familia, ¿no? Y luego la tercera cosa, que todos eran válidos, eran un verdadero cuerpo de Cristo. Pablo no le importó reconocer y tomarse el tiempo de dar crédito a quien lo cuidan y lo ayudan en el ministerio. También es una gran enseñanza de que toda gran obra no se logra en soledad, sino en equipo, ¿verdad? Entonces, conociendo estos datos, hablaremos de estos hermanos en la fe, aunque sea muy poco de ellos, en la medida en la que podamos, según la información que he podido conseguir, ¿no? Al primero que se le menciona es a Timoteo, ¿no? De Timoteo conocemos más, por ejemplo, en Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16, versículos del 1 al 5, ahí nos dice gran cosa, sobre todo un poco el currículum de Timoteo, ¿no? Dicen, después llegó a Derbe y a Listra, están hablando de Pablo y Silas, dice, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban su número cada día. Ya conocemos sobradamente a este hermano joven, ¿no? Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. De que los hermanos de Listra y Iconio daban buen testimonio de él, ¿no? Se sentían orgullosos de Timoteo. Y que Pablo quiso tomar como colaborador suyo, ¿no? Para lo cual tuvo que circuncidarle, ¿no? No porque creyera que fuera necesario o que lo pidiera la voluntad de Dios, no, sino por causa de los judíos, ¿no? Que había en aquellos lugares, ya que todos sabían que su padre era griego. Si no lo hubieran circuncidado, ¿qué hubiera pasado? Pues que Timoteo no hubiera podido entrar a las sinagogas judías y por consiguiente no hubiera podido presentarles el evangelio. Bueno, aquí luego me da cuenta de que sí se podía, los que no eran judíos, sí podían entrar a las sinagogas. En el templo de Jerusalén no podían entrar, si no estaban circuncidados, ¿no? En esta época, en el siglo I, que es cuando está hablando el libro de Hechos. Pero en las sinagogas sí podían entrar, pero no podían entrar, pero no participar en nada, ¿no? Entonces, y ahí dice que no hubiera podido presentar el evangelio, porque Timoteo entró con Pablo, entraba a las sinagogas judías y allí predicaban, ¿no? En la tradición judía sabemos que la circuncisión no era una sugerencia, era la señal física del pacto entre Dios y Abraham, ¿no?
según el capítulo 17 de Génesis, ¿no? Era un pacto que era un reconocimiento de que esa persona, ¿no? Hacía un pacto con el Señor, ¿no? No quería meterme más en ese terreno porque para no liarnos mucho, ¿no? Entonces Pablo sabía que si no se circuncidaba a Timoteo no iba a ser útil en el ministerio. Por eso lo hizo. No porque creyera que si la circuncisión de Dios no lo recibiría, sino porque no lo recibirían los judíos. Porque para Dios no le importaba tanto la circuncisión, ¿no? Llega un momento un poquito más adelante, no sé en qué, creo que está en Hebreo, que dice que no importaba tanto la circuncisión, que la verdad circuncisión era la circuncisión del corazón, ¿no? Entonces, él lo hacía por eso, no porque Dios no lo iba a recibir, sino porque no iban a recibir los judíos, ¿no? Entonces, Pablo no lo que decía es que no quería ser un hipócrita, ¿no? Sino que él quería respetar al hermano que no opinaba como ellos, ¿no? Por eso lo hace. Y esto nos enseña que a veces tenemos que hacer algunas cosas, aunque nuestra propia convicción nos diga que esas cosas son buenas, pero no las hacemos por amor al hermano, ¿no? ¿Me entendéis, no? Pablo lo sabía muy bien. Él lo sabía, y por eso en 1 Corintios 8:13 dijo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Pero para no poner tropiezo a mi hermano, ¿no? Esa frase hace referencia a un principio ético y espiritual. Y lo que quiere decir es que el amor y la consideración hacia los demás debe ser por encima de nuestros propios derechos o libertades. En aquella época, mucha de la carne que se vendía en los mercados provenía de templos paganos, donde había sido sacrificada a ídolos, ¿no? Entonces, algunos cristianos maduros, pues sabían que los ídolos no existían y se inflaban a comer carne de esa, ¿no? Y luego había otros que venían del paganismo, eran cristianos más débiles, ¿no? Que habían se habían convertido hace poco, sentían que al comer esa carne estaban participando en la idolatría. Pablo le dice a los fuertes, no usen vuestro conocimiento para destruir a los débiles. Si tu hermano se siente mal por verte comer esa carne, deja la carne por amor a él. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos haciendo que otra persona caiga, se confunda o peque, le estamos haciendo tropezar. Si tú haces algo que para ti es lícito, como comer carne, pero eso causa que alguien con una conciencia más sensible o una fe más débil se sienta profundamente perturbado, o sea, inducido a actuar en contra de sus propias convicciones, te conviertes en un obstáculo para su crecimiento, ¿no? Entonces Pablo está argumentando que aunque tenemos libertad, la libertad no debe usarse de forma egoísta, ¿no? La libertad dice, tengo derecho a comer esto, porque tenemos derecho a comer de todo, ¿no? Pero el amor dice, si comes esto y eres a tu hermano, prefiero no hacerlo por el bien de mi hermano, ¿no? Este principio se aplica a muchas áreas hoy en día, en la vida moderna, no solo la comida, ¿no? Por ejemplo, debemos ser sensibles a cómo nuestras acciones afectan la fe y la paz de quienes nos rodean. A veces renunciar voluntariamente a algo que nos gusta es una muestra de madurez espiritual. Y el bienestar espiritual de nuestro prójimo es más importante que nuestra comodidad personal o nuestras preferencias, ¿no? Mira, la frase enseña que ganar un argumento sobre lo que está permitido no vale la pena si el precio es hacer daño a tu hermano, ¿no? Mira, conocí a un pastor, y bueno, todavía le conozco, aunque no tengo mucho trato ya con él, que las comidas, él se bebía un vaso de vino o una cerveza, ¿no? Era su costumbre, él lo hacía siempre toda la vida, ¿no? Pero siempre cuando estaba con personas, con cristianos, estaba rodeado con personas maduras, que lo entendían, ¿no? Que entendían que eso no era pecado, como dicen muchos. Pecado, dice la palabra de Dios, que es embriagarse, ¿no? Pero cuando estaba con otros hermanos más débiles en la fe, bebía agua, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque muchas de esas personas habían tenido problemas con el alcohol y podía ser el tropiezo para ellos. Y aunque él era libre, no quería herir a nadie, ¿no? El sacrificio personal en favor de la unidad y el respeto es el estándar más alto de la conducta del hombre.
Entonces Timoteo no solo fue recibido por los judíos por hacer eso, ¿no? Sino que llegó a ejercer el ministerio pastoral, ¿no? En la iglesia de Éfeso, en 1 Timoteo 1, ¿no? Y Pablo lo enumera, lo menciona en numerosos pasajes de su carta, comprobando la calidad humana y espiritual de este joven que Dios usó para su gloria y honra, ¿no? Sabemos también, por último, que por el mismo Pablo, que Timoteo era un fiel colaborador, un fiel compañero de trabajo, a pesar de su juventud, ¿no? Y de sus posibles temores. Porque hay una cita en 1 Timoteo, a ver si lo encuentro, 1 Timoteo. Él era joven, era un pastor joven y tenía sus ciertos temores. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas. Aquí Timoteo quería huir. Se habían encontrado con falsos profetas, falsos maestros en la iglesia de Éfeso, y dice que tuvo que rogarle a Pablo de que se quedase, porque ante los problemas él se quería ir. Diría yo, ante tantos problemas, ahora aquí se meten aquí falsa gente a contarme aquí falsas doctrinas, yo me voy, ¿no? Pero Pablo habla de que, pese a su juventud, Pablo habla de la amabilidad y fidelidad de este colaborador, considerándole hasta como su hijo, ¿verdad? En Filipenses 2.22 Filipenses 2.22 dice: como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y en 2 Timoteo 1.2 dice: Timoteo, amado hijo. Mirad, ya terminamos con Timoteo. Entonces a Timoteo también se le ve trabajando como comisionado apostólico en varias ocasiones. No es que Pablo le quisiera hacer apóstol, ¿no? O convertir en apóstol, no. Pero sí quería que siguiera sirviendo a la iglesia donde quisiera Dios colocarle, ¿no? Entrenando a otros, no solamente servir en una iglesia, sino a su vez entrenando a otros para que sirvieran. Ese era el comentario que le dejó Pablo. Mira, él le puso como pastor en la iglesia de Éfeso, pero no se conformó con eso. Le dijo: ahora aquí te vas a ponerte a pastorear esto. Pero no solamente eso, sino vas a enseñar a otros a seguir adelante. En 2 Timoteo 2.2 le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es importante. Y eso es un poco lo que sabemos de Timoteo. Aunque si quieres saber algo mucho más de él, coges una concordancia donde ponga Timoteo, que hay mucho y podemos conocer más, ¿no? Pero vamos a meternos también con los otros que están puestos. El segundo que habla, dice que habla de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Mira, en cuanto a Lucio, su nombre es latino, significa que pertenece a la luz o de la luz, ¿no? También puede ser traducido por el luminoso o resplandeciente. Hay quien dice que se refiere a que nació al amanecer y por eso le pusieron ese nombre de Lucio. Es el masculino de Lucía, aunque también tiene otra variante que es Luciano, ¿no? Lucio era un cristiano de Cirene, lo mencionan en Hechos 13.1, ahí lo menciona, ¿no? Aunque algunos consideran que no son la misma persona. Ahí, de lo que yo he leído, en algún comentario dice que dicen que es el mismo, pero hay otros comentaristas otros comentarios que dicen que no son, ¿no? No hay tampoco ningún fundamento histórico para ello, ¿no? La Biblia solo menciona entre los profetas y maestros que ejercían en Antioquía, cuando Bernabé y Pablo fueron encomendados a su viaje misionero. Pero lo que sí sabemos es que era una persona comprometida con su fe y la obra de Dios. En Hechos 13.1, creo que aquí lo dice, en Hechos 13.1, sí. A ver. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que llamaban Níger, y Lucio de Cirene, ¿no? O sea que
hay quien lo cita como fundador de la iglesia en Antioquía. Como hemos dicho, no hay fundamento histórico para ello, ¿no? Lo único que se le menciona es que estaba entre los profetas y maestros que ejercían en Antioquía, ¿no? Aunque Pablo le llama a mi pariente, no, ya hemos dicho otras veces que no se está refiriendo a que fueran hermanos, ni primos, ni sobrinos, ¿no? Sino que eran judíos como Pablo y simplemente por el mero hecho de ser paisanos, como se dice, en vez de allí se decían que eran parientes, ¿no? Eso es lo que sabemos un poco de Lucio. De Jasón se trata de un nombre griego común, usado por los judíos helénicos y que significa el que cura o el que transmite sanidad. También Pablo lo llama pariente, pero igual que a Jasón se cree que era el hecho de ser judío, ¿no? Mirad, según el diccionario de la Biblia, era de Tesalónica, en cuya casa estuvo Pablo durante su visita a esta ciudad. Dice, añade también este diccionario añade que su nombre es una derivación del hebreo Josué, que significa el que salva. Fijaros, Jasón significa sanidad y Josué, que es una derivación de ese nombre de Josué, significa el que salva, ¿no? O sea, sanidad y salvación, ¿no? Pero siempre también no dan mucha validez a esto porque dicen que en los escritos antiguos era muy difícil distinguir entre sanidad y salvación. Pero bueno, eso es lo que... Mirad, en Hechos 17, vamos a ir al libro de Hechos 17. Capítulo de 5 al 9, vamos a leer. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esto que trastorna el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí en este versículo relatan que su casa fue asaltada por malos hombres, incitados por los judíos que no creían y los acusaron de haber dado hospitalidad a personas indeseables, ¿no? Él y otros hermanos fueron acusados de trastornar al mundo entero, ¿sabes? Por predicar el evangelio y contravenir los decretos de César. Dice la palabra de Dios que pagaron la fianza de él y que los demás y que fueron libertados, ¿no? Y si nos damos cuenta de esto, es algo que, como los incrédulos, siempre las personas, y eso pasó el otro día, nos pasó aquí en la puerta, tiran de indeseable a los predicadores del evangelio, a los cristianos, ¿no? ¿Qué tiene de indeseable o de mala persona ese hombre, esa mujer cuya vida está sometida a Dios? ¿No? ¿Qué tiene de indeseable el evangelio? Los adúlteros, idólatras y violentos romanos eran considerados buena gente, pero los cristianos eran considerados un peligro, alguien indeseable en esa época. Pero esto sigue ocurriendo en la actualidad. Eso ocurría aquí en el primer siglo, ¿no? Pero hoy sigue ocurriendo en la actualidad. Mirad, tú puedes dar una conferencia en la calle de las cosas más absurdas que se te ocurran, incluso de las perversiones más descaradas que haya, y tendrás el aplauso de la gente. Ahora, si se te ocurre predicar la verdad de la palabra de Dios, muchos te consideran un peligro y alguien indeseable. Y así son las cosas. Recuerdo una vez, no sé si estaba Janelli, un sábado que salimos, o Karen o Javi, que salimos a la plaza del metro en Carabanchel y coincidimos con un grupo de políticos. ¿Lo recordáis? Estabais, ¿no? Y ellos estaban predicando, allí estaban hablando, y claro, ellos, que si la homosexualidad legalizada, que si todas esas cosas que sabemos, ¿no? Y la gente no pasaba nada, al revés, se paraban y tal. Nos pusimos nosotros
a predicar el evangelio, se nos echaron encima. Se nos echaron encima, ¿sabes? O sea que sigue pasando, ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando, ¿no? Pero así son las cosas, así funciona el mundo, ¿no? Y bueno, esto es lo que le pasó a Jasón. Y ahora el tercero que habla de este versículo es Sosípater, también pariente, o sea, también judío, igual que los demás, ¿no? Y este nombre, Sosípater, significa salvador de su padre o de un padre seguro, ¿no? También judío como Lucio y Jasón y por consiguiente pariente de Pablo. Sosípater es mencionado en Hechos 24 como Sópater de Berea, en Hechos 24. Y por poner un poco más de tema en este hombre, porque no hay mucho más, yo había puesto, ¿recuerden por qué es famosa la ciudad de Berea? ¿Lo recuerdan? Por lo que se dice de ella en Hechos 17, de 10 y 11, que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas que le predicaban eran ciertas, ¿no? De modo que este hermano era de los que no comulgaban con ruedas de molino. Recuerdan la semana pasada lo de la rueda de molino, ¿no? Que eran esas personas que todo lo que le contaban se lo creía, ¿no? Aunque le fuera barbaridades, esos son los que dicen que comulgan con ruedas de molino, ¿no? Pero este hombre no. Lo que le contaban, escudriñaba la escritura para asegurarse de lo que le estaban diciendo era verdad, era correcto, ¿no? Por eso colaboraba con el apóstol Pablo, ¿no? Porque tras comprobar las Sagradas Escrituras, todo lo que Pablo le predicaba, se convenció de que era verdad, ¿no? Y ahí terminamos con el versículo 21. Pasamos al versículo 22. Dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Tercio se identifica como el escriba, o también conocidos como amanuenses, que usó Pablo para la elaboración de esta carta. Dice que Tercio era un escriba o amanuense, que así se le llamaban, dice que escribió esta carta, ¿no? Tercio quería que los hermanos de Roma supieran que no era un mero escribiente, ¿no? Sino que también se identificaba con el apóstol en un sincero amor por los hermanos en la fe, ¿no? Mirad, un amanuense era en términos generales una persona que tenía por oficio escribir a mano lo que alguien más le dictaba o copiaba documentos manuscritos, ¿no? En la época del Nuevo Testamento era muy común que los autores utilizaban amanuenses para redactar sus cartas. Por ejemplo, Tercio, hemos visto aquí, es el amanuense, se puede decir que es el amanuense más famoso de la Biblia. En Romanos 16, 22 hemos leído, dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo le dictó la carta y él la transcribió, ¿no? Se cree que Pablo usaba a un escriba o un amanuense porque dice que tenían problemas de vista, o también dicen que era por costumbre profesional, ¿no? Porque había gente que se dedicaba a eso y ya lo hacían por eso, porque tenían más libertad para expresarse, ¿no? Porque, claro, si tú estás escribiendo, pero no es lo mismo que si tú estás dictando, ¿no? Y te puedes mover, pues puedes gesticular, puedes hacer muchas cosas, ¿no? También lo hacían por eso, ¿no? Y luego lo que hacía Pablo y algún otro, que al final de muchas cartas, como en Gálatas o Colosenses, Pablo añadía un saludo en su puño y letra para para dar autenticidad a ese documento, ¿no? Mirad, pero también en el Antiguo Testamento había amanuenses de estos. El más conocido del Antiguo Testamento trabajó para el profeta Jeremías. Mirad, en Jeremías 36, versículo 4, dice, llamó Jeremías a Barut, hijo de Nerías, y escribió Barut de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Barut diciendo,
a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades, ¿no? El dato curioso de Barú es que no solamente escribía lo que Jeremías dictaba, sino que también era encargado de leerlo, ¿no? En los rollos en público, enfrentando los riesgos políticos que por eso que conllevaba hacerlo, ¿verdad? Otro caso también de Manuse fueron los hombres de Ezequías, ¿no? En el Proverbio 25:1 dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Aquí vemos también un trabajo editorial y de recompilación, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos de este hombre, de Tercio. Y pasamos al versículo 23. Dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿no? Mirad, Gallo era macedonio y compañero de Pablo. Es mencionado en Hechos 19, 23 al 30, durante el tumulto que el platero Demetrio, con las estatuas de Diana, ¿no?, formó en Éfeso, ¿no?, contra la predicación de Pablo, porque arruinaba el negocio de la idolatría, ¿no? Y Gallo y Aristarco fueron arrastrados al teatro y a punto estuvieron de acabar con ellos. Gallo y Aristarco pagaron el precio de su asociación con Pablo, ¿eh? El estar cerca de Pablo lo pagaron, estuvieron a punto de haberlos matado, ¿no? Se enfrentaron a una turba enfurecida sin renegar de su misión, ¿no? Y la fe cristiana siempre fue peligrosa. A Gallo y Aristarco estuvieron a punto de perder la vida, de no ser porque Dios usó a un escribano, que no dice el nombre de él. Si lo leemos en la historia en Hechos, dice que fue un escribano, ¿no? Este escribano sí sabemos que era el secretario o funcionario principal de la ciudad de Éfeso, encargado de la administración y de mantener el orden público, ¿no? Su nombre no se menciona en el texto bíblico, solo se identifica por su cargo oficial. Pero gracias a este hombre, a este escriba, pudieron salvarse estas dos personas, ¿no? En Hechos 24 también se nos dice que era de una ciudad que se llama Derbe, que era de Derbe, ¿no? También sabemos que fue una de las personas que fueron bautizadas por el apóstol Pablo. En 1 Corintios 1:14 dice que él bautizó a Gallo. Pablo también parece estar en su casa cuando se escribe esta epístola, porque dice casa en la que también se reunía la iglesia, lo que demuestra su hospitalidad y su buen corazón para la gloria de Dios, ¿no? La tercera epístola del apóstol Juan fue dirigida precisamente a este hombre, a Gallo, a quien el apóstol confiesa amar en Cristo. Y mirad, pero lo más importante que me di cuenta de esto, dice: os saluda a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo no tenía problemas con hospedar en su casa a Pablo y a cualquier hermano que necesitara tal servicio. Al llegar a la ciudad de Corintios, en su tarea de servir al Señor, él tenía su casa abierta. Les unía la misma fe, servían al mismo Dios, estaban involucrados en la misma labor. Por eso expresa en esta carta también su especial afecto por los hermanos a los que Pablo escribía, ¿no? Llama la atención cómo describe una de las cualidades de Gallo, que no solamente daba hospedaje a Pablo, sino a toda la iglesia. Algo que ya Pablo enseñó, si lo recordáis, un poco más adelante cuando hablamos de los deberes cristianos, en Romanos 12:13, que decían: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ya hablamos de esa hospitalidad, ¿no? Pero mirad, practicar la hospitalidad es mucho más que abrir la puerta de tu casa o preparar una cena digna de foto del Instagram o del TikTok. Es algo más. En el original griego, la palabra para practicar, que dice aquí practicando la hospitalidad, tiene una connotación de perseguir o buscar con empeño. De perseguir o buscar con empeño algo, ¿no? Entonces no es una habitación pasiva a esperar que alguien toque a tu puerta. No, es un llamado activo para salir a buscar la oportunidad de servir a tu hermano, ¿no? La hospitalidad bíblica no busca impresionar,
busca servir, sino servir. Se trata de crear un espacio seguro donde el otro se siente visto, escuchado y amado. Como dice el versículo, es contribuir a las necesidades de los demás. Y a veces la mayor necesidad no es hambre de pan, sino de cariño, de amor y de amistad, ¿no? No necesitamos muchas veces una mansión y ser un chef profesional. A veces practicar la hospitalidad es simplemente enviar un mensaje, algo así como, estoy pensando en ti, o hoy no te he visto en el culto, ¿te pasa algo? O yo que sé, cualquiera de las cosas de esas, ¿no? O también ofrecer un café en un momento de crisis, o estar dispuesto a que alguien interrumpa tu agenda para contarte su carga o su problema, ¿verdad? La hospitalidad es el lenguaje práctico del amor. Es decirle a alguien, tú me importas, y lo que es mío, mi tiempo, mi mesa, mi atención, también es tuyo, ¿verdad? Un buen ejemplo lo tenemos en 2 Reyes 4, la mujer tsunamita, ¿la recordáis, no? Esa mujer no solamente invitó al profeta Eliseo a comer cuando pasaba por la ciudad, sino que dio un paso más allá, ¿no? Dice que convenció a su esposo de construir una habitación pequeña en el techo, con una manta, una mesa, una silla y una lámpara, para que el profeta tuviera un lugar donde descansar siempre que pasara por allí. Lo tenía preparado, esta mujer, la mujer tsunamita, tenía preparado eso para el profeta Eliseo, ¿no? Ella no se lo dio de lo que le sobraba, creó un espacio permanente para las necesidades de otro. La hospitalidad es aquí, en esta historia, es sinónimo de preparación y de cuidado. Mirad, un detalle curioso de practicar la hospitalidad. Yo sé que lo saben, pero lo tengo que poner. Saben ustedes que en el Nuevo Testamento se nos advierte que el que practica la hospitalidad, a veces, sin saberlo, hospedaron a ángeles, ¿no? En Hebreos 13:2, ¿no? Y esto es una referencia directa a Abraham, ¿no? La idea es que nunca sabes el impacto eterno que tendrá ese café o ese mensaje en la vida de alguien. Así que no solamente en la vida de alguien, también en nuestra vida, en la vida de la persona que lo haga. Así que practiquemos la hospitalidad, porque muchas veces sin saberlo, a lo mejor estamos hospedando ángeles, ¿no? Y seguimos. Erasto. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Según Lucas, que escribió la carta del libro de los Hechos, Erasto fue otro de los ayudantes de Pablo. Hechos 19:22 lo dice, ¿no? Pablo lo dejó en Corintio, en 2 Timoteo 4:20, dice, además nos dice el apóstol que era tesorero de la ciudad, ¿no? Esto es, les voy a repetir las citas por si quieren ustedes apuntarlo, a lo mejor lo he hecho muy deprisa. En Hechos 19:22 dice que Erasto fue otro de los ayudantes de Timoteo. Y dice, en 2 Timoteo 4:20, dice que Pablo lo dejó en Corintio. Y además, en este versículo que hemos leído, dice que el apóstol era tesorero de la ciudad. Mira, hay una nota sacada de un diccionario de la Biblia, de un hombre que yo no le conocía, lo que pasa es que yo he visto la nota solo, no he visto el diccionario, ni mucho menos, ¿no? Que dice lo siguiente, en el año 1929, arqueólogos encontraron una inscripción en un trozo de pavimento de mármol en la ciudad de Corintio, que dice, Erasto, comisionado de obras públicas, echó este pavimento a sus propias expensas. Se piensa que es posible que se trate del amigo de Pablo, porque la inscripción es del siglo I, pero el cargo de comisionado de obras públicas era mayor que el de tesorero de la ciudad, por lo que se cree que este hombre era un hombre poderoso con múltiples recursos económicos, ¿no? Si así fuera, es evidente, no solo por él, sino por otros muchos hermanos nuestros en la fe de Cristo, que el Evangelio es para todos, no solamente para los pobrecillos. ¿No? Como dicen en el CIE, los señores que están allí de seguridad, ¿no? Hombre, es normal, pobrecillos, ellos que necesiten a Dios, ¿no? Y yo muchas veces les digo, a Dios necesitamos todos, ¿no? Aquí, este hombre, por lo que se ve, tenía múltiples recursos económicos
pero él era cristiano, ¿no? Y yo recuerdo que el pastor Juanjo y la pastora Pilar, yo también llegué a conocerlos una vez, conocimos a una familia que eran económicamente, andaban bien, ¿no? Bastante bien. Allí estuvimos en una, no sé, no es un chalet, eso era una finca, ¿no? Por Benidorm. Y bueno, yo cuando fui con el pastor Juanjo y vimos aquella casa y eran una familia, pues eso, y eran cristianos, ¿no? Y allí nos dieron hospedaje también en una casa que, les digo, era tremenda, ¿no? Entonces, todo el mundo necesitamos a Dios, ¿no? Es evidente que no solo por él, por este hombre que hablamos, sino por otros muchos hermanos, muchos en la fe, que el Evangelio es para todos. También para los poderosos, para los ricos de este mundo. Personas que han conseguido grandes fortunas han sido cristianos comprometidos con la fe de Cristo. Por lo que aunque es difícil, como dijo el Señor, ¿no? En Mateo 19:23, en Mateo 19:23, que un rico sí puede entrar en los reinos de los cielos, ¿no? No es imposible. Pablo lo presenta como administrador fiel, un cargo muy importante en la ciudad. Y eso era bueno para la ciudad y para la nación, ¿no? Y eso es bueno para hoy en día para nosotros, que haya fieles creyentes que trabajen en sitios estratégicos, ¿no? Cristianos verdaderos, gente dispuesta a dar testimonio de Cristo en la labor que hagan, ¿no? Por eso yo he puesto aquí un par de mensajes para los padres y también para los hijos, pero como no están, pero si nos oyen, y si no, para que se lo podamos transmitir. Mirad, yo digo, padre, tengamos cuidado de instruir a nuestros hijos para que cumplan su vocación de servir al Señor como sal y luz en todas las áreas de la vida. Y si su llamado es servir en algún cargo de administración pública o de autoridad civil, que lo hagan para la gloria de Dios. Y a los más jóvenes, a nuestros hijos, que no le den temor, hay que decirles que no le den temor a asumir tales funciones, de poder trabajar en esos sitios ¿sabes? Importantes, ¿no? El Señor ayudará para que puedan glorificarse en el ejercicio de su vocación. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién mejor que ustedes o que todo para traer beneficio a la nación con nuestro servicio? Mirad, qué bueno que podamos saber que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser esos economistas, esos administradores públicos que puedan influir en el bienestar de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante, ¿no? Hoy en día ya últimamente pasa más, hay más gente más joven que trabajan en sitios, pues esos sitios oficiales, ministerios, ¿no? Sitios así que trabajan y de alguna forma están influenciando a otras personas, ¿no? Pues bueno, eso es importante, por eso este hermano Erasto, que era cristiano, era tesoro de la ciudad y de alguna forma pues influía a la gente, ¿no? Y eso es importante que también podamos aprender de ello. Y del hermano Cuarto, no sabemos más que era hermano de la fe y estaba comprado en Corintio cuando se escribió esta carta. Pues aparte de esta mención no contamos con más información, por lo menos yo no encontré más información de este hombre. Pero bueno, está escrito en la Biblia, que es lo más importante. Aunque una tradición católica afirma que fue uno de los 70 discípulos enviados por Cristo y que más tarde fue obispo de Berea. Pero recuerden que muchas veces las cosas que dicen las tradiciones religiosas no son verdad, ¿no? Y ya vamos al versículo 24, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí se repite la misma bendición que en el verso 20 que leímos la semana pasada, con la única diferencia que aquí en el versículo 24 se incluye el término todos, como si Pablo quisiera que nadie quedase fuera de la gracia de Dios, sino que todos reciban su bendición. Mirad, Pablo quiso recordar a estos hombres que son fieles colaboradores, eran verdaderos hermanos en la fe, gente salva por la gracia de Dios, gente agradecida con el Señor, comprometida con su obra, amigos verdaderos, hermanos en Cristo, y pasan la historia como hermanos en la fe, ¿no? Y quiero hacerles unas preguntas para terminar. Como siempre digo, no para incomodar a nadie, sino para hacernos reflexionar. ¿Cómo pasarás tú a la historia?
¿Qué papel habremos desempeñado en la obra de Dios? ¿Qué huella espiritual estamos dejando a las personas que nos rodean? ¿Estamos viviendo de manera que reflejamos la gracia de Dios? Si hoy terminara nuestra historia, ¿qué diría nuestra vida acerca de nuestra fe? ¿Estar siendo fiel en lo pequeño que Dios te ha confiado? ¿Qué decisiones hoy estamos contando para nuestra eternidad? ¿Nuestro caminar está apuntando a Cristo o a nuestras propias fuerzas? ¿A quién estás animando o edificando con tu testimonio? ¿Cómo estás respondiendo al llamado que Dios te ha hecho? Son preguntas que son importantes que las tengamos claro, porque si eso nos enseña algo, es que esta gente, de alguna forma, sin ser personas conocidos, sin ser pastores, sin ser apóstoles, sin ser simplemente hermanos, están hasta ahora han influenciado e influenciarán a mucha gente, igual que a nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante que lo podamos aprender, ¿no? Mirar, ya esto es lo que ya había terminado, de un poco de estos versículos, pero luego, ya preparándome para venir para aquí, pues recibí una enseñanza que la verdad es que me animó bastante, porque fijaros, al fin y al cabo esto era una iglesia, ¿no? Y es importante porque en esta iglesia había gente, colaboradores, había gente, hermanos que no solamente se les menciona el nombre, pues no tendrían ningún cargo en la iglesia, ¿no? Había otro que era hospedador de la iglesia, se preocupaba del bienestar de la iglesia. Estaba otro que era el tesorero, que es importante, ¿no? Había el hermano Cuarto, una serie de personas, y con Pablo, ¿no? No todos vamos a ser en la iglesia, no todos vamos a ser Pablos. Habrá muchos que seamos, pues, como Timoteo, seremos también, habrá otros que seamos como Gallo, o como Erasto, o como Cuarto, ¿no? O como Tercio, escribiente, secretario, es importante, ¿no? Y cada uno tiene su función, pero lo importante es que Pablo aquí los llama, los tiene reunidos como una iglesia, ¿no? Y me hacía pensar esto, lo importante es que la iglesia haya personas como estos hermanos, ¿no? Que cada uno tiene una función. No todos tenemos la misma función, no todos, ¿no? No vamos a meternos ahora del cuerpo de Cristo, la comparación que hace el Señor con un cuerpo, ¿no? Unos somos ojos, otros somos manos, otros somos pies, ¿no? Pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto es una copia de eso, del cuerpo de Cristo, ¿no? Como cada uno tenía una función dentro de ese trabajo, como cada uno tenía, pero todos unidos trabajaban por la obra de Dios, ¿no? Todos no vamos a ser pastores, ni todos vamos a ser apóstoles, ni todos vamos a ser maestros, ¿no? Pero lo importante no es lo que somos, sino lo que hacemos, es lo que hacemos. Unos seremos tesoreros, otros seremos hospedadores, otros seremos amanuenses, y otros, pues, simplemente seremos, pero eso es lo importante, ser, estar ahí, ¿no? Y eso es muy importante para una iglesia, porque habla de unidad, habla de trabajar conjuntamente, y como decía al principio, Pablo remata esta carta que ya está llegando al final, nos queda solamente unos versículos que habla al final de que es la doxología final, es la alabanza que da Pablo a Dios, ¿no? Habla sobre todo de eso, de estar unidos, de formar una piña en todos, ¿no? No todos vamos a tener la misma dedicación, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, pero sí todos tenemos que estar unidos, ¿verdad? Como esta gente.
Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Habrá Timoteos, habrá Lucios, habrá Hanson, habrá Sosipater, habrá Tercios, habrá Gallo, habrá... No, y no quiere decir que sean todos nombres de hombres, todos los nombres sean solamente hombres, ¿no? Cuando aquí la iglesia se refiere a hombres, está refiriendo también a mujeres, ¿no? También hablamos, recordáis que también hablamos de mujeres, al principio hablamos de este capítulo, del capítulo 16, hablábamos de Feber, de Priscila, ¿verdad? Esa gente también, mujeres valientes que también trabajan la obra de Dios. Todos tenemos sitio en la obra de Dios, todos. Así que esto, que así aparentemente parece que no tiene mucha enseñanza, ¿verdad? Fijaros si tiene enseñanza, ¿no? Y la próxima semana, si Dios lo permite, terminaremos con esta doxología, ¿no? Dando fin a esta epístola de San Pablo a los romanos, que hemos estado dando durante más de un año, versículo a versículo, 433 versículos. 433. El que quiera todo el programa lo tengo escrito, se lo paso para que lo tengáis, para que lo podáis estudiar. Distribuidos a lo largo de 16 capítulos. Pero es impresionante. Yo había leído alguna vez la carta a los romanos, más de una vez, pero nunca de verdad, después de un montón de años, no la he leído como esta vez. ¿Sabes? Y no he aprendido tanto como esta vez. Así que mucho ánimo, y que Dios nos ayude en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo por la obra de Dios, porque nuestro trabajo no es en vano, todo lo que hagamos. Así que nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por este mensaje, Señor, de ánimo que nos ha dado, Señor, de que tenemos que ser un pueblo unido, una iglesia unida, Señor, con diferentes trabajos, diferentes actividades cada uno, Señor, pero todos con el mismo propósito, Señor, el predicar tu palabra, Señor, el que más personas puedan conocerte, Señor, el que más personas, Señor, puedan experimentar este amor, esta misericordia que tú nos das, Dios mío. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das fuerzas para seguir adelante, Señor. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas, que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas dando, Señor, todo lo que nos haga falta para poder, Señor, estar a la altura de lo que tú quieres de nosotros, Dios mío, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Esta iglesia, Señor, que podríamos muy bien ser este grupo de creyentes, Señor. Cada uno con una labor, Señor, pero todos con el mismo propósito. Amarte sobre todas las cosas, Dios mío. Gracias, Señor. Llévate toda la honra y toda la gloria en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora